a un nuevo webinar de ventas de seguridad. Quien les habla, Duván Chaverra, soy jefe editorial de la publicación. Les agradecemos como siempre por acompañarnos y asistir a esta nueva presentación. El tema de hoy, protección contra incendios en un envase pequeño. Vamos a hablar en esta presentación sobre todo lo relacionado con este innovador extintor automático miniatura conocido como ANFE y las razones por las que está revolucionando la industria de incendios en toda Europa. Esta solución está diseñada con Nove, que es el agente extintor aprobado que no daña los equipos electrónicos. Ya ustedes están viendo en pantalla a Jonathan Vargas Ocampo, quien es el Fire Protection Specialist de Nove, la empresa que está a cargo de esta presentación. Antes de saludar a Jonathan y dejarlo con su presentación, les recordamos como siempre que pueden formular sus preguntas en la pestaña que aparece en el costado derecho de este webinar. En la pestaña de preguntas pueden hacer sus inquietudes, comentarios y lo leeremos al final. Una vez Jonathan finalice con su charla, regresaré yo nuevamente para moderar las preguntas. Todas las inquietudes que tengan las pueden formular en esa pestaña. No siendo más, entonces, saluda a Jonathan. Buenos días, ¿cómo estás? Y te dejo entonces con tu presentación. ¿Qué tal, Duván? Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes. Les agradecemos que se hayan dado el tiempo el día de hoy para conocer sobre esta nueva solución que es ANFE. Y bueno, en el transcurso de aproximadamente una hora les vamos a estar explicando pues todos los beneficios de esta tecnología que ya está en Europa y está llegando aquí a México, y no solamente a México, sino a todo el continente. Los beneficios que tiene y bueno, qué ventas les podría traer a ustedes el ofrecer este producto a todos sus clientes. Pues comencemos. Como bien lo comentaban, el título y algo muy especial que quiero recalcar es grandes soluciones de protección contra incendio en un envase pequeño, ¿no? Como bien su nombre lo indica, ANFE es un extintor automático miniatura, que es el que ustedes están, el dispositivo que ustedes están viendo pues en su pantalla. Quiero empezar comentándoles algo acerca de nuestra compañía, quién es Nove, quién es Nove Fire Technology. Nuestra compañía es de reciente creación, tenemos 3 años en el mercado y a lo que se dedica es a buscar tecnologías innovadoras, nuevas en el mercado, que obviamente traigan beneficios no solamente a sus clientes, sino también el propósito de salvar vidas, de proteger activos, ¿no? Y de dar continuidad a los negocios de nuestros clientes. Es por eso que de esa manera llega a este continente, ¿no? Nosotros, nuestro headquarters se encuentra en Estados Unidos y bueno, Nove tiene presencia no solamente en México, sino en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica, sino también en Europa, Asia y Oceanía. Los productos que fabricamos se fabrican en Alemania bajo estrictos estándares de calidad, como son los famosos ISO, ¿verdad? ISO 9000, ISO 14000. Y obviamente, pues, somos miembros de la NFPA también. Y bueno, ya más adelante estaremos comentando sobre las certificaciones que tiene ANFE. Vamos a comenzar por qué es importante pensar en la protección contra incendio desde una etapa inicial, lo cual es lo que brinda ANFE, ¿no? Bien, no sé si ustedes tenían conocimiento, pero aproximadamente alrededor del mundo, a nivel mundial, el 30% de los incendios son causados por dispositivos eléctricos. 1 de cada 3 incendios es a causa de que falla un dispositivo, como pudo haber sido incluso dentro de su casa, pues un aparato de cocina, un equipo, un ventilador, el aire acondicionado, una secadora de ropa, una lavadora, un horno de microondas. Quizá pues no lo sabíamos, pero pues desafortunadamente ese tipo de dispositivos que ahora son mucho más modernos, utilizan muchísimos componentes eléctricos y electrónicos, pues son los que terminan causando o es donde se origina un incendio que termina pues ocurriendo dentro de casas, habitación o incluso departamentos.
Es importante también recalcar que aproximadamente el 20% de los incendios que ocurren, pues los costos de los daños son causados por este tipo de dispositivos, ¿no? Y se llegan a perder aproximadamente más de 2,000 vidas al año a causa de incendios eléctricos. Y un dato muy importante, en Estados Unidos al año son retirados, o lo que se le conoce como product recall, 157 aparatos o dispositivos, es decir, si un horno de microondas o si alguna tele presenta se está vendiendo en una cadena, en un supermercado, ¿no? Y resulta que causa un incendio, pues bueno, se hace una investigación, se determina cuál es la causa del incendio y si ese producto termina representando pues un agravio o puede ser representar un riesgo para todas aquellas personas que lo compren y lo tengan además en su casa, en su negocio, en una fábrica, pues obviamente se tienen que retirar, ¿no? Hasta que el fabricante garantice de que ese producto ya no tiene un potencial de incendio o de riesgo eléctrico, ¿no? Entonces, pues son 157 aparatos, imagínense, son muchísimos, muchos de ellos pues aún no presentan una falla, pero no por eso no quiere decir que el riesgo de incendio esté latente. Y bueno, del lado derecho tenemos lo que es tenemos una gráfica con un promedio de los incendios que han ocurrido del 2012 al 2016, incendios que han ocurrido en las casas, ¿verdad? Y cuya principal fuente de incendio fue una falla o un mal funcionamiento eléctrico, ¿no? Podemos ver que en gran parte, el 50% de los incendios que ocurren en una casa, pues ocurren porque hay una falla en la distribución eléctrica. ¿A qué me refiero con esto? Pues a los tableros eléctricos, ¿no? Lo que aquí en México comúnmente llamamos donde tienen pues las pastillas, ¿no? Donde seccionan la carga eléctrica para las diferentes áreas de su casa, o donde tienen los fusibles, la caja de fusibles, ¿no? Son tableros o áreas muy comunes donde se origina un incendio. Y también está, por ejemplo, el equipo eléctrico, el equipo de iluminación, las luminarias, ¿no? Focos de LED, de aditivos metálicos, todos este tipo de equipos, pues sin duda alguna son un gran causante de incendios. Posteriormente tenemos lo que son los equipos de cocina, los equipos de calefacción, los equipos de aire acondicionado, y obviamente otros dispositivos, ¿no? Pero es muy importante hacer énfasis en que el 50% se refiere a la parte de tableros eléctricos, ¿no? 50%. Quiere decir que si yo tengo un tablero en mi casa, existe un 50% de probabilidades de que ahí se origine un incendio, ¿no? O de que en la casa de cualquier persona o de que en una fábrica el 50% pueda venir de ahí el incendio. ¿Y por qué es que los dispositivos eléctricos causan incendios? Bien, aquí pusimos un ejemplo muy sencillo. Tenemos una tarjeta electrónica, ¿no? Estas tarjetas electrónicas regularmente pues no las vemos, ¿no? ¿Por qué están dentro de su computadora, están dentro de su teléfono celular, ¿no? Están dentro del cargador de su celular, están dentro de un PLC que controla una maquinaria o una línea de producción? Y bueno, este tipo de tarjetas electrónicas, por ejemplo, aquí quisimos hacer el ejemplo de una fuente de alimentación. Un promedio es una tarjeta de 43 centímetros cuadrados. Y bueno, este tipo de tarjetas llega a tener hasta más de 200 tipos diferentes de componentes electrónicos. Que si el capacitor, que si la resistencia, que si el deep switch, ¿verdad? Que si los diodos, tiene, imagínense, 200 tipos diferentes de componentes electrónicos. Es un mundo en esa tableta, ¿no? Y además, un total de 800 componentes, ¿no? Incluyendo las conexiones, ¿no? Me refiero a incluso estas pistas donde circula la corriente. Y en total tenemos hasta 3,500 puntos de soldadura en una tarjeta de esas dimensiones, imagínense. ¿Y a qué vamos con esto? Bueno, pues la tasa de falla, ¿no? La tasa de falla de los componentes es del 0,5% y la tasa de falla de los puntos de soldadura anda en la misma proporción, ¿no? Y decimos, bueno, pues es muy poco, ¿no? Realmente el porcentaje es muy poco, sí es muy poco, pero pues como se habla
siempre las aseguradoras, que son las que impulsan a este tipo de tecnologías de incendio, ahí está la probabilidad de que ocurra un incendio. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente de 6 piezas de cada 1000, de 6 componentes de cada 1000 van a fallar, ¿no? Van a terminar fallando, ¿no? O de cada, uno de cada 1000 puntos de soldadura va a terminar fallando, y motivo por el cual pues puede ocurrir un riesgo eléctrico, un incendio. ¿Cuáles son las causas de falla? Pues regularmente puede ser sobrecarga, ¿no? Un ejemplo muy común, dejan su celular cargando, dejan el cargador ahí cargando y resulta que desconectan el celular, pero el cargador permanece ahí durante días, semanas, ¿no? Sobrecarga. Descarga electrostática, pues bueno, cuando a lo mejor los tableros eléctricos no tienen su conexión a tierra o alguna maquinaria o algún PLC no tiene una conexión a tierra y pues bueno, llega una variación y si no hay una fase que esté conectada a tierra, pues puede ocurrir una descarga electrostática que afecte pues obviamente lo que es la tarjeta electrónica, ¿no? Condiciones de funcionamiento fuera de las especificaciones del fabricante. ¿A qué? Puede ser que el fabricante dice, pues tiene que operar a temperatura ambiente y resulta que mi celular yo lo utilizo y lo tengo hasta 60 grados se calienta, ¿no? Es muy común que ustedes cuando ven que su celular lo utilizan o lo dejan bajo el sol, se calienta y termina apagándose, ¿no? Otras causas, por ejemplo, el fallo repentino del componente, variaciones en la corriente, que no es muy común en México, ¿verdad? El envejecimiento, la corrosión. Si estamos en zonas de playa, esto es muy común que ocurra, ¿verdad? Los equipos electrónicos pues tienen un tiempo de vida menor, ¿no? 2 años, 1 año y medio, y resulta que ya las tarjetas electrónicas ya están llenas de sal, corrosión, fallas, y eso obviamente puede ocasionarnos pues un incendio. Errores en la producción o diseños débiles o poco robustos desde un inicio de fabricación, ¿no? Entonces son algunas de las causas que pueden originar a que falle una tarjeta electrónica y por consecuencia tengamos lo que es un incendio. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la NFPA y el concepto tradicional que tiene la NFPA de la protección contra incendios. Y aquí yo quise ponerlo de manera muy resumida, qué es lo que piensa la NFPA, los códigos y las normas, ¿no? NFPA en primer punto tiene el principio organizacional, ¿no? Todos aquellos estándares, políticas, procedimientos de seguridad que ayudan a prevenir un incendio, ¿no? Está la NFPA 101, por ejemplo, la NFPA 51, que habla de corte y soldadura, etcétera. Existen muchos procedimientos que ayudan, son veramente teóricos, pero que ayudan, son protocolos de seguridad que ayudan a que suceda un incendio dentro de las instalaciones. Del otro lado tenemos la parte estructural, ¿no? Tenemos estándares también de la NFPA que hablan sobre proteger elementos de construcción o tener puertas cortafuego, a lo mejor sellos resistentes al fuego. ¿Cuál es la finalidad? Que se ocurre un incendio, evitemos que los principales elementos de la estructura se fatiguen o que el incendio avance a otras áreas que no queremos. Es confinar el incendio, ¿no? Eso es como piensa la NFPA, la parte estructural. Ya ocurrió el incendio, pero ¿cómo evito a que se propague, no? Y finalmente tenemos la parte defensiva, ¿no? Los sistemas contra incendio, pues que mayormente están en el mercado, ¿no? Los sistemas de detección, los de supresión, de mangueras contra incendio, de rociadores, ¿verdad? Pero esos sistemas están pensados para cuando ya ocurrió el incendio, ¿no? ¿Qué hago? Ya el incendio ya venció la parte organizacional, ya venció quizá la parte estructural y el incendio se sigue extendiendo. Pues la última parte o la última fase que yo tengo y que dice la NFPA son los sistemas contra incendios, la protección activa, ¿no? ¿Cómo apagarlo? Así es, y este es el concepto que tiene la NFPA de la protección contra incendio de manera amplia, ¿no? Preventiva y defensiva. Pero lo que no engloba la NFPA es este nuevo concepto de proteger o de una protección contra incendios desde la causa, desde el origen del incendio, ¿no? Como pudimos ver anteriormente, la NFPA no se enfoca a dónde ocurre el incendio. ¿Por qué no proteger ese equipo desde donde se inicia el incendio, no? ¿Por qué esperar a que el incendio
consuma todo un cuarto, consuma toda una fábrica para que se active el sistema de alarma y detección, o de roceo, o de supresión. ¿Por qué esperar a lo último, no? O en el otro caso es, ¿qué pasa si los procedimientos teóricos llegan a fallar, no? Entonces, pues la NFPA no tiene este concepto de lo que es la protección contra incendios desde el origen. Y bueno, actualmente pues no existe algún estándar internacional, ni en NFPA, ni en Europa, las directivas europeas o los códigos en Inglaterra, ¿no? Pues que aborde esta protección contra incendios desde el origen, ¿no? Sí hay muchos códigos, sí hay muchas normas, pero la mayoría se dedica a proteger habitaciones o edificios completos, ¿no? El uso de detectores de humo, de sistemas de supresión, de materiales retardantes al fuego. Pero no hay un enfoque que nos diga de quiero proteger un dispositivo, porque desde ahí es el origen, desde ahí puede ocurrir una falla, como ya lo vimos, ¿no? Todos los miles de componentes eléctricos, las malas conexiones eléctricas, ¿no? El mal dimensionamiento, el mal diseño, las variaciones de voltaje, son miles y miles de factores que existen en un tablero para que ocurra un incendio, ¿no? Entonces es por eso, de esta manera es como llega ANFE al mercado, ¿no? Traemos esta solución de proteger una protección integrada a los dispositivos, ¿no? Y bien, ¿qué es ANFE? ANFE es un extintor automático miniatura, por sus siglas en inglés, o un Automatic Miniature Fire Extinguisher. Está compuesto principalmente de dos secciones, ¿no? Como podemos ver aquí en su pantalla, del lado derecho tenemos lo que es la boquilla de descarga, que es la parte dorada, y del otro lado tenemos lo que es el cilindro metálico. Dentro de ese cilindro metálico tenemos un agente extintor y dentro de la boquilla de descarga tenemos un método de iniciación, es decir, un método o un dispositivo que hace que se active ANFE. Bien, ANFE, el agente extintor que utiliza, está diseñado para combatir los tipos de fuego más comunes. Y con esto me refiero a los clase A, los clase B y principalmente los clase C. Es un dispositivo que no requiere mantenimiento durante su vida útil, que es de 10 años. Una vez que se activa, apaga el fuego en menos de 3 segundos. Es prácticamente muy rápido su método de acción. Y bueno, se activa de manera automática. Eso es muy importante. No es un método manual, es de manera automática, y algo muy importante, principalmente para el sector en el que se utiliza, es que no daña los equipos electrónicos. Un solo dispositivo de ANFE, como el que ustedes están viendo en su pantalla, tiene una cobertura de hasta 1.6 metros cúbicos. ¿Y por qué hablamos de metros cúbicos? Porque hablamos de un espacio cerrado. ANFE está diseñado para proteger espacios cerrados, dispositivos, equipos, tableros, gabinetes, ¿verdad? Que sean cerrados por el tipo de agente extintor que utiliza. Algunas otras características que tiene el ANFE que son muy importantes hoy en día, que me gustaría recalcar, es la parte de reubicable, ¿no? Hoy en día muchas empresas, que es algo muy común con esto del avance tecnológico, pues deciden que sus centros de datos, por poner un ejemplo, o su site, donde tienen toda la información de la empresa, pues resulta que se van a cambiar de edificio, ¿verdad? Porque van a cambiar de ubicación, a lo mejor se van a cambiar de estado, se van a cambiar a un edificio más moderno, a un edificio más pequeño, y necesitan llevarse esa información, ese site, ¿no? Con los dispositivos o con los métodos de supresión de incendio tradicionales, pues eso es un poco complicado, ¿no? Porque el equipo está diseñado para proteger un cuarto, no para llevarse ese rack donde está hoy en día la información. Con ANFE únicamente se lleva ese rack y no hay que hacer recálculos, ¿no? A diferencia de los otros dispositivos, ¿no? Entonces, son algunos de los beneficios que tiene obviamente ANFE. Vamos a explicarles ahora cómo es que funciona ANFE. Muy bien, ya les expliqué que en la parte de lo que es la boquilla de descarga tiene un dispositivo que hace que se active, un dispositivo de iniciación.
Bien, pues ese dispositivo de iniciación es un termobulbo o un bulbo sensor, como le queramos llamar, que es el que ustedes pueden ver en la parte baja de su pantalla, ¿verdad? Y tenemos de diferentes tonalidades o de diferentes colores que indican la temperatura a la cual ANFE se va a activar. Bien, primeramente entonces cuando la temperatura en ese espacio cerrado donde está ocurriendo el incendio llegue a los 68, a los 79 o a los 93 grados centígrados, lo que va a ocurrir es que ese líquido va a reaccionar, se va a comenzar a expandir y al momento en que ya no haya suficiente espacio dentro de ese bulbo de cristal, pues lo que va a ocurrir es que va a estallar, se va a romper ese bulbo, ¿no? Una vez que el bulbo se rompa, pues ANFE tiene un mecanismo, ¿no? El cual consiste en un resorte que lo que hace es empuja una aguja hacia un sello que está sobre que contiene el agente extintor que se tiene dentro de un cilindro y cuando esa aguja perfora el sello, el agente extintor sale, se libera, ¿no? Y ahora quiero que pongan un poquitito de atención en su pantalla. Les voy a mostrar de manera muy sencilla lo que es el bulbo en mi cámara. Como pueden ver, el bulbo es muy pequeño. Son bulbos que llevan mucho tiempo en el mercado, más de 100 años. Estamos utilizando tecnología probada, eficaz, que es la misma tecnología que se utiliza en los sistemas de rociadores automáticos, que es tecnología de más de 100 años, eficaz, que se sigue utilizando. Y este mismo tipo de tecnología es el que utiliza ANFE, confiable, ¿verdad? A diferencia de otros dispositivos. Entonces, pues es un método muy seguro de activación, ¿no? Algo muy importante que mencionamos aquí es la posición del ANFE. Regularmente, si ustedes podrán ver en su pantalla, yo en este momento tengo un ANFE, vean el tamaño, vean mi mano y vean las dimensiones de lo que es el ANFE y tiene que ir ubicado en esta posición para que el agente extintor a través de la parte más baja salga y se distribuya en todo ese volumen que deseamos proteger, ¿no? Obviamente nosotros y ANFE hay guías de instalación donde dice cuál es la manera correcta de ubicarlo a 45 grados, a 90 grados, ¿verdad? Para que funcione. ¿Qué sucede ahora? Pues bueno, tenemos varias versiones de lo que es ANFE, ¿no? Tenemos prácticamente dos versiones, la versión S, la versión de monitoreo, y la versión R, de activación remota. En la versión S, ¿qué es lo que ocurre? Si pueden ver del lado izquierdo de su pantalla, tenemos tres bulbos como el cual ya ustedes podrán observar en su pantalla o en mi cámara, ¿verdad? El primero es un bulbo de rociador automático, ¿verdad? Y después tenemos otros dos tipos de bulbo, que es el bulbo de monitoreo y después el bulbo inteligente o de activación remota. ¿Cómo es que funcionan? Pues bien, el bulbo de monitoreo está diseñado para que circule una corriente eléctrica a través de ese bulbo. Y mismo caso a través de lo que es el bulbo de activación remota o RANFE, ¿verdad? Entonces, la boquilla, que es como la que ustedes podrán ver en mi pantalla, que utilizamos, la boquilla S, tiene prácticamente dos terminales eléctricas, tiene un bulbo que, bueno, desafortunadamente no se puede ver por lo pequeño que es, pero lo que hace es que una vez que el bulbo termine, circula una corriente eléctrica y en el momento en que el bulbo, por la temperatura que ya comentamos, se rompa, pues la corriente eléctrica deja de circular a través de esta boquilla de descarga, ¿verdad? Y lo que ocurre es que va a mandar una señal a nuestro panel de incendios. Le va a decir de que algo ha ocurrido en ese espacio que estamos protegiendo, ¿no? De que se ha activado, ¿no? Y de que un incendio ocurrió en ese gabinete, en ese tablero, en esa máquina, ¿no? En ese rack de servidores. Así es como funciona la versión de monitoreo. Y después tenemos la activación remota, que es la versión RANFE, donde principalmente la utilizamos para gabinetes y tableros muy grandes. Estos tableros Master Pack que ustedes han visto en las subestaciones eléctricas, que son muy grandes, ¿no? Estamos hablando de dispositivos de a lo mejor de 5 metros cúbicos, demasiado grandes porque manejan obviamente cable muy grande, dispositivos muy grandes, y entonces pues
Para ese tipo de tableros ya muy grandes, subestaciones eléctricas, pues manejamos lo que es la versión RANFE, donde utilizamos dispositivos como detectores de humo o sistemas de aspiración temprana, que lo único que hacen es decirle a la versión RANFE que se activen. Y que se activen, pues que se activen a lo mejor no uno, sino varios cilindros como los que tengo en la cámara al mismo tiempo, ¿no? Para proteger, pues obviamente un volumen mucho más grande. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de cómo utilizar la versión SANFE y una breve explicación de cómo es que funciona una vez que existe esa activación térmica del bulbo, ¿verdad? Aquí tenemos en la parte izquierda de su pantalla el modelo que es del SANFE, que tiene un recubrimiento a través del cual circula la corriente eléctrica en el bulbo, y de manera muy sencilla lo tenemos energizado, circula una corriente eléctrica a través de la boquilla. Ya lo comentamos, cuando se rompe el bulbo eléctrico, en este caso tenemos un relevador, y lo que va a hacer el relevador es, va a desenergizar, va a cambiar su estado interno. ¿Y qué va a ocurrir, por lo tanto? Va a modificar el estado del suministro eléctrico, ¿verdad? Cuando se rompe el bulbo, el relevador cambia de estado, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el estado del suministro eléctrico. Vamos a apagar la energía eléctrica dentro del gabinete de racks, dentro del tablero eléctrico, dentro de la subestación eléctrica, ¿no? Con esto evitamos, obviamente, de que haya una reignición y que a lo mejor el problema, y terminamos, obviamente, con el problema, ¿no? Ya la parte eléctrica ya fue desconectada de manera automática, ya no tendríamos que preocuparnos por otro evento más. De esta manera es como funciona la versión de SANFE. Y bueno, aquí quisimos ponerles un pequeño GIF para que se entienda de manera muy sencilla cómo es que una vez que se activa el bulbo, una vez que se rompe el bulbo, pues se corta la corriente eléctrica del dispositivo que estemos protegiendo. Ahora pasamos a un ejemplo de lo que es la versión RANFE, la versión de activación remota, ¿no? En este caso, ¿cómo es que funciona? Pues bueno, un dispositivo, es decir, un sensor, lo que hace es que manda una señal. En este caso, como podrán ver del lado derecho de su pantalla, tenemos un sensor de humo, es el dispositivo que le va a decir a la versión RANFE, porque a lo mejor puede ser un gabinete muy grande, ¿no? Puede que tengamos 2 tanques para proteger un solo gabinete, y lo que va a decir el detector de humo es, está ocurriendo algo, es momento de que esos 2 cilindros se activen de manera simultánea, ¿no? Como les mencionaba, principalmente se utiliza para volúmenes, espacios superiores a 1.6 metros cúbicos y que se activen al mismo tiempo, ¿no? Gabinetes muy grandes, rack de servidores ya muy grandes. Más adelante tenemos por ahí algunos ejemplos donde ustedes lo podrán ver de este tipo de protección. Y bien, ya platicamos de las boquillas de ANFE, ahora vamos a platicar del agente extintor que utiliza, ¿no? Ya platicamos de esa confiabilidad que nos dan los bulbos de rociador, que es tecnología probada, listada, UL de hace muchos años, ¿verdad? Y que la tiene ANFE, pero ¿cuál es el agente extintor? ¿Qué utilizamos para apagar el incendio? Pues ANFE lo que utiliza es Novec 1230, este agente limpio de última generación fabricado por 3M, que obviamente está certificado por UL, por FM, por otras agencias, incluso en Europa, ¿no? Y bueno, este agente limpio, pues ya algunos de ustedes ya lo conocerán, se le llama agente limpio porque obviamente lo más importante es que no daña los equipos electrónicos, no conduce la electricidad, no daña el medio ambiente además y no deja residuos. Motivos por el cual la NFPA 2001 lo llamó agente limpio al Novec 1230, ¿no? ¿Y cómo es que funciona el Novec? Muchas veces preguntan, oye, ¿cómo es que se apaga el incendio? ¿Cómo es que ANFE va a apagar el incendio? Pues lo que hace el Novec es que absorbe el calor y rompe la cadena, y rompe esa reacción en cadena, ¿no? Una vez que se llega al incendio, el Novec sale del tanque, se empieza a esparcir por todo ese volumen en un lapso rapidísimo, porque recordemos que el Novec
es un líquido, es un agua, se le conoce incluso como el agua que no moja. Pero dicen, oye, Jonathan, ¿cómo agua para equipos eléctricos? ¿Verdad? Pues bueno, resulta que esa agua se transforma a los 49 grados centígrados, se transforma en un gas, ¿verdad? Y ese gas se dispersa por todo lo que vamos a proteger, absorbe el calor y de esa manera es como rompe la reacción en cadena y apaga el incendio. Crea un ambiente frío dentro del mismo tablero, gabinete o PLC, ¿no? Y las concentraciones además que que utilizamos utilizando Novec son menor con respecto a otros dispositivos, ¿verdad? Por ejemplo, para apagar un incendio, regularmente se utilizan concentraciones de 4.2 a 5.9 conforme a lo que dice la NFPA. ¿Qué quiere decir? Que utilizo menos agente, como puede ser a lo mejor un FM200 o un ECARO 25, donde obviamente, ¿qué quiere decir esto? Uso de concentración, que voy a requerir más agente para apagar el incendio, ¿no? Necesito más cantidad de agente. Con esta tecnología que trae ANFE integrada, que es Novec, pues vamos a utilizar mínimas concentraciones. Esto obviamente hace que el costo no sea tan elevado. Algunas ventajas de por qué ANFE utiliza Novec 1230 con respecto a otros agentes limpios, ¿no? Pues principalmente, como ya mencionamos, utiliza bajas concentraciones de diseño con respecto a FM200 o ECARO 25, es decir, va a ser más económico para el cliente, ¿no? Menos cantidad de agente, menos costo, ¿no? Si yo uso más agente, como es el FM200 o el ECARO 25, pues el costo se incrementa para el cliente, ¿no? Es seguro para los ocupantes, ¿no? Cuando se llega a reducir el oxígeno, pues mantiene un cierto nivel de seguridad y es seguro para las personas que estén ahí. Es altamente confiable, ¿no? Lleva más de 15 años en el mercado, se ha instalado en más de 90 países, en miles de proyectos en esos países y además tiene garantía desde que en el momento en que tú lo instales, tiene una garantía de 20 años en que no va a ser reemplazado. ¿A qué me refiero con esto? Pues con estos avances tecnológicos, cada día salen nuevos agentes limpios, ¿no? Y lo que el cliente quiere es hacer una inversión a largo plazo. No quiere que en 5 años ya salió un agente nuevo y pues vas a tener que reemplazarlo. No, tiene una garantía de 20 años. Eso es muy importante y que le da valor al cliente porque obviamente está haciendo una inversión y siempre lo que busca el cliente pues es una inversión a largo plazo, ¿no? Además de todas las características que tiene que no dañan al medio ambiente, ¿no? Su poco potencial de calentamiento global, ¿no? No daña la capa de ozono, tiene un poco tiempo de vida para no dañar a la capa de ozono, ¿no? Entonces, pues son todas estas ventajas que es lo que tiene Novec 1230 con respecto a otros agentes limpios que existen en el mercado. ¿Y por qué, si ustedes se fijan, por qué es que yo taché la última parte de la tabla, ¿verdad? ¿Por qué está tachada la última parte de la tabla? Donde dice que se requiere presión de ventilación requerido para una prueba, requiere habitación sellada o espacio mínimo requerido. ¿Por qué yo taché eso? Bueno, porque con ANFE no requerimos que la habitación esté sellada, no requerimos que sea un cuarto totalmente hermético, no requerimos hacer una prueba de Torr fan que puede costar a lo mejor 60,000 pesos, no lo sé, ¿no? No requerimos hacer costos extra. Es por eso que ANFE tiene pues esas ventajas contra los sistemas de supresión tradicionales. Y muy bien, ahora, ¿dónde está ese mercado de oportunidad? ¿Dónde está esa vertical donde ustedes o nosotros podemos ofrecer lo que es ANFE, ¿no? Pues bien, ahí pusimos algunas industrias objetivo, ¿no? Subestaciones eléctricas, por ejemplo, todas aquellas compañías que se dediquen a instalar equipos en subestaciones eléctricas, construcción de subestaciones eléctricas, empresas que vendan gabinetes para construcción de subestaciones eléctricas, empresas que se dediquen a los tableros de controles de PLC para controlar una máquina, una línea de producción de manufactura, un aparato, maquinaria automotriz, aplicaciones de señalización y transmisión digital, como son estas pantallas nuevas de LED que están creciendo, tecnología de la información, obviamente, y de telecomunicaciones, ¿no? Los racks de IT, IDF, discos duros, UPS, en fin, hasta turbinas de generación de electricidad son áreas donde nosotros podemos ofrecer lo que es
el ANFE, el sector de seguros, el sector de bancos. Y bueno, del lado derecho de su pantalla tenemos algunas gráficas de lo que cuesta, obviamente, cuando se cae la operación en un data center, ¿no? Eso es lo que cuesta en dólares cuando existe una interrupción de actividades, ¿verdad? Por eso es muy importante, ANFE. Cuando tú tienes ANFE, los daños a tus equipos van a ser mínimos, tanto así que únicamente vas a tener que reemplazar aquellas partes que sufrieron de daños, no todo el gabinete, ¿verdad? No hay que esperar a que se consuma todo el rack como los sistemas tradicionales, ¿verdad? A que el fuego salga del rack y llegue al cuarto para que sea detectado. Entonces, pues esas son algunas de las ventajas de ANFE. Y, por ejemplo, aquí también tenemos de industrias y todo lo que le cuesta a cada industria estar en un tiempo de interrupción de actividades, ¿no? Donde obviamente la parte de telecomunicaciones es a la que más le pega, ¿no? El que haya un siniestro, una falla en la industria de telecomunicaciones, ¿verdad? Ahí están los costos, ¿no? No solamente en el sector de telecomunicaciones, en el sector de tecnología de la información, en el de banca, que está creciendo muchísimo también. Son algunas de las verticales donde hoy en día se puede ofrecer lo que es ANFE. Y aquí quisimos traer un ejemplo para lo que es el mercado de oportunidad, para lo que son los centros de datos y los sites de cómputo, ¿no? Que hay muchísimos en México, pero en mi experiencia, durante más de 11 años que estuve en lo que es el sector asegurador, pues me tocó visitar miles de sectores, desde un edificio, una escuela, hasta una fábrica, una refinería, ¿verdad? Visité miles de industrias y desafortunadamente en México la mayoría de los sites, de los centros de datos están protegidos con sistemas manuales, con ese extintor de CO2 que no ofrece protección 24/7, que es necesario que esté ahí una persona para utilizarlo, que además es susceptible a error de usuario si no se sabe utilizar, es pesado, entonces tiene miles de desventajas y en muchas de las ocasiones pues había muchos siniestros en este tipo de áreas. ¿Y cuál es la otra desventaja? Que muchas veces de los clientes, pues sí están esos sistemas de supresión para proteger todo un cuarto, pero son costosos, ¿no? Son costosos por el tiempo, por la infraestructura que requieren ingeniería, requieren cálculos, requieren licencias, softwares, ¿no? Los tiempos de entrega son prolongados, los tiempos de instalación también ni se digan, y son inflexibles. Si el día de mañana el cliente, como les comentaba, se mueve a un edificio, se quiere cambiar de estado, pues es muy difícil el reubicarlo, habría que recalcularlo, puede traer costos extras, hay que volver a sellar la habitación, ¿no? Entonces, pues bueno, un sinfín de variables y el cliente lo que terminaba sucediendo es que no lo instalaba, ¿no? Entonces, es ahí está el mercado de oportunidad en medio, donde está ANFE, ¿no? Donde es automático, donde se integra a lo que queremos proteger, se instala dentro del rack de servidores, se instala dentro del PLC. Si yo me llevo el rack, si yo me llevo el PLC, adentro va ANFE, ¿no? Es una protección automática, ¿verdad? A diferencia del extintor, funciona 24/7, es autónomo, no requiere tanta infraestructura, obviamente, como los sistemas de supresión tradicionales, y es eficiente. No necesito dimensionar todo el cuarto, no necesito gastar en muchísimo agente limpio para proteger todo un cuarto, ¿no? Solamente el activo, que es donde se origina el incendio, ¿no? Entonces, de esa manera lo que queremos es influenciar en los clientes, ¿verdad? Influenciar en los integradores, influenciar en los distribuidores, en todas aquellas personas que se dedican a la protección contra incendio, en que migren de una protección manual a una protección automática sin tanto costo para el cliente, obviamente. ¿Cuál es la visión actual del mercado, verdad? ¿Cuál es la visión actual del mercado? ¿Cuál es el mercado objetivo de ANFE? Pues bien, tenemos aquí lo que son el mercado objetivo de ANFE y las soluciones de supresión para grandes volúmenes, ¿no? Donde tenemos los cuartos de servidores, cuartos de motores, galerías de museo, almacenes de documentos. ¿Y cuál es lo que realmente queremos proteger con ANFE, ¿no? Donde ocurre el incendio. ¿Para qué protejo todo el cuarto? Si nada más tengo 10 gabinetes eléctricos y seguramente ahí es donde va a comenzar el incendio. Las estadísticas lo dicen, 1 de cada 3 incendios es eléctrico, ¿no? Entonces, pues ahí está el mercado objetivo, ¿no? Obviamente el costo de ANFE es
mucho más bajo que proteger un cuarto completamente con agente limpio, ¿no? El costo de invertir en muchas libras, mucho volumen de agente limpio. Con este nuevo enfoque de protección que traemos, como ustedes pueden ver, pues se protegen los tableros eléctricos, los PLCs, los racks de servidores, ¿no? Podemos proteger varios gabinetes a la vez, sin necesidad de proteger un cuarto completo con un sistema de rociadores o un sistema total de supresión, que como podemos ver, pues son tanques, es costo, además de las ingenierías, además de sellar el cuarto, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que tiene ANFE. Me voy al origen del incendio, estoy protegiendo mi activo. Si hay necesidad de reubicarlo, de moverlo, de crecer, de instalar más gabinetes, pues no hay necesidad de hacer recálculos. ¿Cuáles son las ventajas de ANFE en los centros de datos? Pues bien, aquí les pusimos varias ventajas, realmente es que son muchísimas. Voy a ir hablando de las principales, por ejemplo, las pólizas de mantenimiento, ¿no? Los sistemas tradicionales hay que darles mantenimiento trimestral, semestral y anual, ¿no? ¿Y qué dicen las estadísticas de la NFPA? Pues dicen que si tú no le das un correcto mantenimiento, existe una probabilidad de falla de tu equipo. Así sea listado, así tengas agente limpio, si no le das mantenimiento puede fallar. Con ANFE no hay pólizas de mantenimiento, ¿verdad? Es ahorro en pólizas de mantenimiento. ¿Qué pasa si hay una remodelación, una ampliación del mismo cuarto? Hay que hacer recálculos, hay que instalar más tanques. Con ANFE no. No importa si el cuarto crece, mientras yo siga protegiendo ese mismo rack, ese mismo gabinete, ese mismo tablero. No hay descargas en falso, a diferencia de los otros dispositivos. El bulbo de rociador es muy seguro, ¿no? Y únicamente se va a activar hasta que la temperatura llegue a ese nivel. No va a haber descargas en falso, que es algo muy, pero muy común que a mí me tocaba ver. Llegaba a visitar centros de datos y resulta que, oye, el sistema está fuera de servicio. ¿Por qué? Es que hubo una descarga en falso y pues ahorita no hay presupuesto y pues no podemos rellenar los tanques. ¿Y cuánto ya llevan así? Pues ya llevamos 6 meses, llevamos un año. ¿Y qué pasa si ocurre algo en ese lapso de tiempo, ¿no? Entonces, son algunas de las ventajas que tiene ANFE contra los sistemas tradicionales, ¿no? No hay pruebas de hermeticidad, ¿no? Esa prueba del door fan test que puede costar, como les decía, 60,000 pesos o más, pues no hay necesidad de hacerla, ¿no? Y bueno, para los que no sabían, si su sistema de supresión no tiene un door fan test, no es un sistema válido para la aseguradora, ya que no se ha hecho una prueba. Sí se instaló, pero no estamos garantizando que el cuarto está totalmente hermético. Entonces, si ustedes no hacen esa prueba, pues la aseguradora no les va a validar la instalación. Entonces, tienen que gastar forzosamente en esa prueba si el día de mañana llega a ocurrir un siniestro y quieren que les paguen, ¿no? Los tiempos de instalación que ya comentamos, de puesta en marcha, ¿no? Los softwares y las licencias costosas. Y bueno, hay muchos factores para calcular esos sistemas tradicionales, ¿no? Con ANFE ya tenemos SKUs calculados para proteger los estándares de fabricación de gabinetes y de rack. Hay disponibilidad, hay rapidez en la logística del equipo. Entonces, es un ciclo de venta mucho más rápido, ¿no? No tengo que esperar meses para yo recibir mi ganancia. Con ANFE es mucho más rápido el ciclo de venta y de recuperación de esa inversión que haya hecho el integrador o el distribuidor. Y ahora vamos a lo que es ANFE en ferrovías. Es otra aplicación que también tiene ANFE. En Europa está certificado por TÜV, que es esta empresa que se dedica a hacer certificaciones para autos eléctricos, de diésel, y en este caso como son trenes, vagones, ¿verdad? Incluso hace un par de semanas por ahí recuerdo un encabezado con esto que ocurrió el metro en la Ciudad de México, pues resulta que querían involucrar a esta compañía TÜV, que ella había certificado la línea 12 del metro y pues esto desafortunadamente era falso, ¿no? Ellos dijeron, nosotros nunca certificamos nada, eso es una total, eso es falso, ¿no? Y bueno, por ahora les quiero presentar un video de cómo es que ANFE ya está allá en Europa, cómo es que ya está en este tipo de sistemas, ¿no? Ojalá sería muy
viable que es instalar este tipo de sistemas para proteger de incendio a lo que es nuestro metro de la Ciudad de México, al futuro Tren Maya, al Tren México-Toluca, ¿verdad? Ya ocurrió desafortunadamente un accidente, fue estructural, pero el día de mañana puede ser un incendio, ¿verdad? Como les ocurrió en un centro operativo. No estamos exentos de que después ocurra en un vagón con todos esos años que ya tiene. Muy bien, pues espero que les haya gustado el video. Es una aplicación más de ANFE, está certificado para ser utilizado en este tipo de medios de comunicación, ¿verdad? Como son los trenes. Y bueno, aquí tenemos otras aplicaciones. Importantes comentarles que ANFE viene en diferentes versiones, hay diferentes tamaños dependiendo obviamente del gabinete que deseamos proteger, ¿no? Y aquí tenemos algunas de las aplicaciones donde ya está instalado, en varios países obviamente, ¿no? Desde PLCs, controladores, armarios eléctricos, gabinetes eléctricos, sobre todo también, racks de telecomunicaciones, controladores. Y bueno, esta es la presencia que tenemos actualmente hoy en día de ANFE. Está presente en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica. Nos estamos expandiendo, está en Brasil. Nosotros como ANFE estamos tratando de impulsar que esta tecnología vaya creciendo en toda Latinoamérica. En Europa, pues ya tiene bastantes años, la verdad, allá el tema de prevención es muy amplio, esa cultura que se tiene de la prevención de incendios y de atacar el incendio desde la causa raíz, pues ya, por eso es que ustedes pueden ver la diferencia de lo que es América Latina, donde únicamente estamos en 5 países y estamos creciendo, ¿verdad? Hasta, pues bueno, la cantidad de países en donde está en Europa, Asia, África, Inglaterra, no, España, no, una cantidad de países ya donde está instalado y está funcionando hoy en día ANFE. Algunos clientes top que tenemos, por ejemplo, de lo que es ANFE, ¿verdad? Grandes marcas con los que ya se ha trabajado, sobre todo en Europa. Sí, los hemos instalado, por ejemplo, incluso en industria aeronáutica, como es el caso de Boeing, en Samsung para proteger dispositivos. Samsung produce infinidad de aparatos eléctricos, como les decía, y lo que quiere Samsung es tener esa visión de que si algo ocurre en uno de sus aparatos electrónicos, no cause un incendio y este termine pues destruyendo a lo mejor una casa, una industria, ¿no? Está instalado también, por ejemplo, en el tren de Israel, en el aeropuerto de Alemania, de Frankfurt, en los Sheraton de Estados Unidos, en Inglaterra, en la fábrica del Rolls-Royce, bueno, en Alemania en Siemens, bueno, por poner algunos ejemplos donde ya está instalado hoy en día lo que es ANFE. Tenemos un kit demo que utilizamos regularmente para nuestras presentaciones, que es el que yo les estuve mostrando, el cual pues tiene los diferentes bulbos de temperatura que ustedes podrán ver en la cámara, que les estoy mostrando, ¿no? El cual cuenta con las boquillas, obviamente, para que ustedes se las muestren a su cliente y puedan ver pues prácticamente cómo son, de qué están hechas, ¿no? Adentro viene el bulbo, listado huele. Tenemos también lo que es el tanque, este tanque donde dentro del tanque, digo, este es un demo, pero dentro del tanque viene el Novec, ¿verdad? Pero para que ustedes puedan ver las dimensiones del tanque, el peso del mismo tanque.
Y bueno, pues con este kit demo es el que utilizamos nosotros para nuestras áreas comercial para agilizar lo que es el tema de la venta con el cliente. Y ahora sí, pues llegamos a la parte final de nuestra presentación para abrir los micrófonos a todas sus dudas y preguntas. Les dejo antes el correo de mi compañera Abigail Bautista, que es la encargada de atención a clientes, nuestras redes sociales, estamos en LinkedIn para que nos sigan, diariamente publicamos cosas muy interesantes de cómo podemos utilizar ANFE, ¿verdad? Que les pueden ayudar, temas de interés. Diariamente estamos publicando, tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, donde puedes seguir a NOF en nuestras redes sociales y bueno, los datos de contacto, nuestra página web y el nombre de su servidor que queda a sus órdenes pues para todo el tema de dudas, especificaciones, proyectos que ustedes tengan, con mucho gusto les podemos ayudar. Y ahora sí pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Jonathan, muchas gracias por la presentación muy completa, muy informativa sobre toda esta solución y cómo su funcionamiento y sus aplicaciones. A lo largo de la presentación recibimos ya algunas preguntas. Vamos a comenzarlo a formularlas y le recordamos a las personas que si desean formular alguna pregunta, inquietud, duda referente a esta charla, pueden hacerlo ahí en la pestaña de preguntas. Comencemos entonces, Jonathan. Una pregunta, ¿un golpe podría dañar y romper el bulbo sensor? No, el bulbo sensor, como pueden ver en su pantalla, está dentro de una boquilla, ¿no? Está totalmente protegido, ¿verdad? Yo puedo golpearlo y no lo daña. De hecho, pues como tiene la certificación TV para trenes, pues imagínense, durante un transcurso de viaje hay mucho golpeteo, se le han hecho pues obviamente ese tipo de pruebas para que pueda estar certificado, entonces no hay ningún inconveniente y de hecho puede instalarse en equipos móviles. Me refiero a embarcaciones, por ejemplo, como botes, yates, trenes, o sea que no hay maquinaria que se esté constantemente moviendo como una prensa, una inyectora, un compresor de aire, no hay ningún inconveniente en que se pueda dañar el bulbo. De eso pueden estar pues, tranquilos. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cómo afecta físicamente el compuesto extintor a los dispositivos eléctricos? ¿Impide su reoperación para restablecer el servicio eléctrico? No sé si entendí muy bien la pregunta, pero el agente extintor que utiliza obviamente es Novec 1230, que no daña los equipos electrónicos cuando se activa, no deja residuos. Y los diagramas que yo les puse, tenemos varios diagramas de conexión que con mucho gusto les podemos compartir, ya son un poco más técnicos, y donde les damos varios ejemplos de aplicaciones para que cuando ocurra un siniestro, un evento de incendio en ese activo que están protegiendo, ustedes puedan hacer algo más, no solamente apagar el incendio, sino a lo mejor notificar a un panel de control, hacer que suene una alarma, hacer que se apague la luz de todo ese piso, de ese cuarto, de todo el edificio si así lo quieren, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones que se le pueden dar para evitar que pues el incendio siga esparciéndose o dañe otros equipos o evitar reigniciones también. Entonces, hay muchos diagramas que con mucho gusto les podemos compartir para que ustedes sepan ejemplos de conexión y enlace con otros dispositivos. Muy bien, Jonathan. Otra pregunta es, ¿cuáles son las diferentes presentaciones? Es decir, ¿qué volumen se puede cubrir con NOF? Bien, hay diferentes presentaciones, ¿verdad? Tenemos seis tipos de modelos de tanque. Voy a ponerlos aquí quizá no en pantalla, pero sí para que ustedes se puedan dar un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos el más pequeñito, que es el que estoy mostrando, ¿verdad? Y este es el que le sigue, el modelo 0, el modelo 1, y tenemos hasta 6 modelos diferentes dependiendo del tamaño. Y si además el volumen que tú quieres proteger es muy grande, lo que podemos hacer es nos vamos al tamaño más grande e instalamos varios tamaños de ese tipo y todos se activan de manera simultánea utilizando la versión R de monitoreo de activación remota. Muy bien, Jonathan. Otra pregunta es, ¿cuál sería la desventaja, por ejemplo, en un sitio con el aire acondicionado? ¿Afecta esto o no? Bien, recordemos que los sistemas de aire acondicionado regularmente están
fuera de los dispositivos, es decir, están en el cuarto, ¿no? Si es que hay un sistema de aire acondicionado. Y lo que se puede hacer es, nosotros con los diagramas de conexión que tenemos, tenemos un diagrama, de hecho, para que en el momento en que se active ANFE, se corte la energía eléctrica y se apague el sistema de aire acondicionado. Del cuarto, de todo el piso, de ese mismo rack de servidores. De eso no hay inconveniente y se puede trabajar con eso. Ya se ha hecho y es muy común hacerlo. Tenemos un comentario que dice, la descarga se realiza cuando el dispositivo se activa por calor, lo cual implica que hay un incendio creado y los daños ya son graves dentro del gabinete eléctrico. Normalmente la detección en equipos eléctricos no es normal que sea térmica. ¿Qué opinas sobre eso, John? Sí, es correcto. Ojo, recordemos que el bulbo de rociador, como el que yo les mencionaba, es un poquito más grueso al que utiliza ANFE. ANFE utiliza un bulbo de respuesta rápida, el cual es muy delgado, cuyo tiempo promedio de activación anda por ahí de los 40 a 50 segundos, realmente es muy rápido. Y nos han hecho mucho esa pregunta de, oye, es que tenemos que esperar a que la temperatura llegue a los 68 grados, a los 79, a los 93, y se nos hacen temperaturas muy altas, por así pensarlo. Lo que no pensamos muchas veces es que dentro de ese dispositivo, los equipos o los dispositivos que están dentro de ese rack, dentro de ese gabinete, dentro de ese PLC, ya están trabajando a una cierta temperatura. Puede haber incluso temperaturas, hemos estado instalado en gabinetes que ya están trabajando a 35 grados, 40 grados, 50 grados. Ese lapso de tiempo para alcanzar la temperatura es muy pequeño realmente, ¿no? No quiere decir que ya cuando se active ya se me quemó todo lo que estaba dentro del gabinete, ¿no? Y así están las pruebas y videos que tenemos. Con mucho gusto les podemos compartir de cómo hacemos una prueba, prendemos y para que vean que la activación es rapidísimo. Realmente la mayoría de las ocasiones o en más de un 90% únicamente se daña el dispositivo donde empezó el incendio, ¿no? Si estamos hablando de una tarjeta electrónica, eso se dañó, pero el resto de los dispositivos que están dentro del rack o del gabinete, pues no sufrieron afectaciones. Y con mucho gusto podemos compartirles esos videos si nos mandan un correíto. Creo que sí, ahí tienen los datos ahí a la mano y les recordamos que esta presentación también está siendo grabada para todos nuestros asistentes y recibirán el enlace de la grabación en los próximos días. Otra pregunta, entiendo que los cilindros son recargables. ¿Dónde se realizan las cargas del Novec? No, por el momento los cilindros no son recargables, tienen un tiempo de vida de 10 años. Aún estamos, como nuestra tecnología viene de allá de Europa y obviamente el cilindro tiene que estar perfectamente en ciertas condiciones para que tenga un tiempo de vida de 10 años, ¿no? Y nos han preguntado, oye, pero ¿no se va descargando? Sí, obviamente hay pequeñas fugas, las cuales ya fueron calculadas, por eso es que les decimos que tiene un tiempo de vida de 10 años. Después de 10 años, por seguridad, debemos de reemplazar ANFE. Hemos visto que el tiempo de vida es un poco más, pero por seguridad, por las pruebas que hemos hecho, 10 años se retira y por el momento aquí en Latinoamérica aún no tenemos, estamos buscando algún centro para recarga de estos tanques, aún no lo tenemos. Vale. Otra pregunta, ¿todos los equipos ANFE contienen Novec? Y si tienen UL o FM, todos los equipos ANFE contienen Novec en su interior. El Novec es listado ULFM, ¿verdad? El agente extintor es listado ULFM. Y sí, todos los dispositivos ANFE utilizan Novec, no utilizan otro tipo. No es que, oye, yo lo quiero con FM200 o yo lo quiero con ECARO 25, ¿verdad? No, todos nuestros dispositivos utilizan únicamente Novec. perfecto. Otra pregunta, ¿el bulbo sensor, el cliente lo puede cambiar o se requiere llamarles para que ustedes lo realicen? El bulbo sensor ya viene de fábrica, hay, como les mencioné, hay tres tipos de temperaturas, 68, 79 y 93. Ya hay que ordenarlo así desde un inicio. Yo los asesoro para decirles cuál es el bulbo, la temperatura del bulbo, la ideal que hay que instalar en lo que ustedes piensen en proteger. Pero ese ya viene desde fábrica, que hay que ordenarlo. Realmente el bulbo no se puede reemplazar, ya viene de fábrica. Instalado dentro de la boquilla. Perfecto, y tenemos una última pregunta que dice, ¿estos dispositivos se pueden enlazar a paneles de monitoreo de incendio?
Es correcto, sí, ya lo hemos hecho. Trabajan con cualquier marca, tenemos diagramas de cómo enlazar estos dispositivos a cualquier panel de incendios de cualquiera de las marcas más comerciales que hay. Eso no hay ningún inconveniente. Incluso con PLCs industriales también se puede hacer. Hay muchas variables de cómo podemos integrarlo y hacer que te mande una señal de monitoreo, de activación, de alarma, de lo que tú desees. Con mucho gusto puedes acercarte y podemos ya trabajar en ese tipo de integración. Muy bien, Jonathan, esa era la última pregunta que tenía. Bueno, por acá nos acaba de llegar otra pregunta. ¿La temperatura para lograr la descarga es fuera de la normal o ambiente? Que solo se logra cuando hay fuego y en ese momento ya los elementos se están quemando y hay daño irreversible dentro del gabinete. Es más un comentario que una pregunta. Sí, como les mencionaba, las pruebas que hemos hecho es, ya hay una cierta temperatura dentro del gabinete, ¿verdad? Gabinetes eléctricos, gabinetes de PLCs, racks de servidores, que incluso utilizan ventiladores, ¿verdad? No están a temperatura ambiente, sino es por arriba de la temperatura ambiente a la que están trabajando esos dispositivos, y el lapso de tiempo para que alcancen los 68, 79 o 93 es realmente entre 69 y 93 grados. Ustedes pensarían que es un mundo de tiempo, pero realmente son segundos. Las pruebas que hemos hecho son segundos en que se alcanza, ya cuando el fuego empieza a crecer, o la temperatura más bien, es rapidísima la activación, porque además estamos utilizando un bulbo de respuesta rápida a diferencia de un rociador. La respuesta es rapidísima, ¿no? Créanme que podemos compartir los videos para que ustedes vean que los daños, obviamente sí va a haber daños, no les voy a decir que no va a haber daños, sí va a haber daños, va a haber daños en ese componente donde inició el incendio, ¿verdad? Pero no se va a dañar todo el gabinete o todo el rack o todos los dispositivos, ¿no? Los daños van a ser mínimos. Perfecto, Jonathan. Con ese comentario, entonces, ahora sí concluimos el webinar. Muchísimas gracias por la presentación. Felicitaciones como por todas estas opciones que están promocionando y dando a conocer para este sector de protección de incendios. Y bueno, ya tienen los contactos, nuestros asistentes, para solicitar más información o comentarios al respecto. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado. Ahí están nuestros datos. Ustedes decían fichas técnicas, mayor información, videos, hablar y hacer una conversación, lo que gustan, estamos disponibles. Queremos que pues esta nueva tecnología que lleva desde el 2017 ya en Europa, pues empiece a crecer en nuestro continente, y que bueno, este tema de cultura y prevención de incendios pues vaya creciendo y se vaya atacando desde el punto del origen, ¿no? Entonces, esperamos que se puedan acercar con nosotros y con mucho gusto podemos hacer una buena sinergia. Que tengan muy buen día y muchísimas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Les recordamos que esta sesión ha sido grabada y que van a recibir la grabación a los correos electrónicos con los cuales se registraron, para todas estas personas que nos están haciendo esta consulta. Gracias a todos nuestros asistentes por participar y estén pendientes que tenemos más webinars en ventas de seguridad a lo largo de este año. Feliz resto de día para todos. Gracias. Bye.